Inmediatamente dar la bienvenida y buenos días, ya está con nosotros a esta hora el abogado, a quien por cierto voy a recurrir en esta mañana para conocer un poquito más respecto a lo aprobado recientemente en el Congreso. ¿De qué está usted hablando? Estoy hablando del abogado Francisco Aspiga Muñoz, quien es ciertamente a quien consultamos de manera inmediata respecto a decretos laborales que han sido derogados y algunos modificados en el Congreso con relación a los derechos laborales del trabajador. Francisco Aspiga, bienvenido al programa, buenos días. ¿Cómo está, don Javier? Muy buenos días. Saludar a todas las personas que nos están escuchando en este momento, están conectadas a las ondas radiales de Exitosa. Muy bien. Francisco Aspiga Muñoz, para nosotros es particularmente claro el tener que decir que hay cosas que estaban realmente mal. ¿Qué ha pasado? Porque el conocimiento que podemos tener los periodistas es seguramente una versión diferente al análisis que los ciudadanos que son abogados como usted, que es un joven también, ciertamente puede hacerlo de las normas, la 014 y la 016. ¿Qué ha pasado con esas normas que eran algunas de ellas antilaborales? O sea, había una situación terrible de desesperación en el trabajador por lo que había ahí en esas normas. Cuéntenos, abogado Francisco Aspiga Muñoz. Sí, en primer lugar, veamos el contexto, ¿no? ¿Cómo se emiten estas normas? El año pasado, Vizcarra cierra el Congreso, y cuando no hay Congreso se queda la mesa directiva. Como el Congreso ha sido disuelto, la comisión permanente no puede legislar. Entonces, ¿cómo legisla o cómo se emiten leyes? A través de decretos de urgencia que son emitidos por el Ejecutivo, es decir, por el presidente, en esa época Vizcarra. El decreto de urgencia del 014 y del 016, emitido el 22 y el 23 de enero del 2020, que luego, evidentemente, tienen que pasar un proceso de revisión de constitucionalidad, cuando son emitidos por Vizcarra eran totalmente inconstitucionales, totalmente ilegales. Por dos cosas. Primero, el 014-2020, decreto de urgencia, es un decreto que prácticamente anulaba la negociación colectiva de los sindicatos del sector público, lo que ya de por sí es un acto discriminador respecto al accionar sindical del sector público en comparación con el accionar sindical del sector privado. ¿Y por qué era totalmente discriminador? Porque el decreto de urgencia 014-2020 manifestaba que para que se puedan realizar acciones de negociación colectiva, tenía que presentarse la solicitud al empleador. El empleador tenía que emitir el informe a dónde, a Servir, quien es la autoridad máxima en el nuevo sistema de recursos humanos del Estado, y luego Servir emitía este pliego de reclamos al Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Economía y Finanzas tenía que emitir nuevamente un informe económico diciendo si es que se podía realizar la negociación o no se podía realizar la negociación. El supuesto de que hubiera plata, había negociación colectiva, y si no hubiera plata, no había negociación colectiva. Y para el Estado no hay dinero para hacer negociación colectiva. Claro, para el Estado nunca va a haber plata para hacer negociación colectiva alguna, porque nunca hay plata, dicen, ¿no? Eso era un problema mayor ya. Claro, y justamente esa situación generaba que el Estado sea juez y parte. O sea, el sindicato a la cuenta que solamente era un mensajero, ¿no? Un courier que presentaba su pliego de reclamos, y el Estado se encargaba de darle trámite, se encargaba de hacer el informe y se encargaba de decir si es que sí quería o no quería negociar. Ese es el 014, ¿verdad, abogado Francisco Aspiga? Sí, así es, don Javier, el decreto de urgencia 014, que ya ha sido derogado felizmente, y que ha sido también como consecuencia de un accionar importante de diferentes gremios, como CENTRAP, que es la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable del Perú, Agua Potable del Estado, cuyo representante es el señor Luis Izarra Delgado. A ver, voy a hacer un resumen rápido. Ese decreto 014 que ha sido derogado ya impedía la negociación colectiva. Había que consultar una serie de papeles para que le digan si había plata, y en el Estado nunca la hay, para hacer una negociación, en todo caso, entre la patronal y los trabajadores. O sea, que había que hacer una serie de papeleos y demás para que le digan nada, ¿de acuerdo? O sea, no hay posibilidad de hacer negociación colectiva. Entonces, esa situación impedía
y por supuesto los derechos laborales estaban conculcados de alguna manera. Esta situación ha sido solucionada porque se derogó, se retiró, se sacó, se borró, dijo alguien que ayer mientras conversaba del tema conmigo, se borró ya el 014, que era una norma antilaboral para la negociación colectiva del trabajador en buena hora. Ese por un lado, por la 014. Pero hay otra más que se ha modificado, no se ha derogado, se han modificado algunos artículos, es la 016. Cuéntenos, abogado Francisco Aspíllaga. Sí, justamente la 016 es conocida como el nuevo Huatuco. ¿Por qué Huatuco? Porque Huatuco es una sentencia que se emitió por el Poder Judicial que establecía ciertos reglamentos o ciertos parámetros para el ingreso a el sector público laboral. Entonces, lo que hace prácticamente, o lo que hacía el decreto de urgencia 016, era restringir el ingreso de personas al sector público, prácticamente usando casi los mismos argumentos del precedente Huatuco, que ya muchos jueces del Poder Judicial no aplican porque evidentemente también inconstitucional. Por ejemplo, ¿qué manifestaba el decreto de urgencia 016? ¿Qué manifestaba? Estaba prácticamente suspendido el sistema 276, ¿no? El régimen laboral 276. ¿Ya? Nadie podía ser nombrado en este momento, bueno, ahora sí, porque ya se derogó, pero hasta de enero hasta ayer, nadie podría ser ingresado ni nombrado al sistema 276. También, por ejemplo, derogaba, hay una norma que es la 24041, que muchos conocerán, que era un sistema por el cual si realizabas acciones permanentes durante más de un año en el sector público ya adquirías estabilidad laboral. Ese sistema de protección laboral también había sido derogado por el decreto de urgencia 016. Establecía, por ejemplo, que para ingresar al sector público como demandas, es decir, demandabas, ¿no? Tenías que demandar a la misma entidad en la que te encontrabas, tenías que ser una plaza que tenga a tiempo indeterminado, ¿ya? Que haya sido por concurso público y tenga presupuesto en el momento, y solamente podía ser en el mismo régimen laboral en el cual habías demandado. ¿Y por qué menciono que esto es bastante antilaboral? ¿Por qué? Porque en el sector público, cuando una persona ingresa a trabajar y se desnaturaliza su contrato, y hace la demanda, inmediatamente, cuando logran ganar, te colocan como 728, que es un régimen más favorable al trabajador que el régimen público. Y eso es algo que todos los que laboramos o los que tenemos un poquito de conocimiento sabemos que es mejor el régimen 728. Y lo peor de todo era que, por ejemplo, si uno demandaba reposición laboral, porque se había vulnerado el contrato, se había denaturalizado, el empleador tenía prácticamente la de ganar, porque el juez tenía que evaluar si es que había plata o no había plata para contratarlo otra vez en la entidad. O sea, en pocas palabras, más primaba la plata que el derecho del trabajador. Exacto. Entonces, no podía regresar a la cuenta, que no podía regresar el trabajador. No sé, pues hay trabajadores que llevan 10, 15, 20 años en locación de servicios o en CAF, en sistemas que se le afectan sus derechos laborales, y con este decreto 016 no podían ser repuestos judicialmente. ¿Por qué? Porque el decreto de urgencia 016 decía, bueno, si no hay plata para reponerlo y no está presupuestado, págale una indemnización, ¿no? Y la indemnización que le van a dar es bajísima, pues, o sea... Claro, el Estado. Son casi miserias, ¿no? Son casi miserias. Ahora, claro. ¿Es una posición bastante salomónica la que se ha adoptado o falta algo? Alguien me ha comentado ayer, abogado Francisco Aspíllaga Muñoz, que en ese 016 pues se han anulado varias cosas, que han quedado algunas importantes también, pero aún falta anular otras cuantas más. ¿Eso es correcto o ya es suficiente con lo que se ha hecho? Bueno, lo que se ha hecho con las derogatorias, bueno, modificatorias en realidad del 016, es quitar algunas cosas que eran bastante negativas, ¿no? Entonces, el 016, que es prácticamente la hermana casi siamés del 014, lo que ahora permite con estas modificatorias es regular mejor lo que vendría a ser el ingreso del trabajador
al régimen público, porque también es cierto que deben existir ciertas normas que regulen el sistema administrativo de recursos humanos del sector público. Es cierto, abogado Francisco Aspiega, que en la norma que acabamos de hablar, conversar, habían algunos decretos de urgencia en época de pandemia o cuarentena, de acuerdo que empezó en marzo del año corriente, un 15, 16, oiga, que se habían pretendido y se estaban colocando en la norma como si fueran cuestiones ya, digamos, de prevalencia, o sea, permanentes, y que no tenían por qué haberse colocado. ¿Eso es correcto? ¿Estaba ocurriendo eso, abogado Francisco Aspiega? Bueno, sí, lo que ha sucedido es que el gobierno ha estado realizando acciones bastante dañinas para el derecho laboral, que es la materia que estamos tocando en este momento, y no solamente durante la cuarentena, no solamente durante el tema de pandemia, sino que nos tenemos que ir hacia atrás, cuando todavía el Congreso estaba vigente, semanas antes de que se cierre el Congreso, en la Comisión de Trabajo del Congreso, lo que estaba regulando era eliminar, por ejemplo, la estabilidad laboral. El gobierno había presentado ciertos proyectos en base a los acuerdos que se estaban llegando con grupos internacionales, por el cual el trabajador ya no tenía derecho a la reposición laboral, sino te sacaban, ¿no?, y te daban tu indemnización, sin ningún tipo de derecho siquiera de demandar reposición laboral. Qué barbaridad, o sea, el atropello más grande con el derecho de trabajador, y es eso, ¿no? El atropello más grande. Abogado, finalmente por acá, mientras usted conversa conmigo, me llega una cantidad de inquietudes, y una de las que rescato de las 7 que tengo, le voy a formular una nada más porque me gana el tiempo, 7:58. Pregúntele por favor al abogado lo siguiente, señor. El gobierno, para salirse del problema laboral, ha pasado de SNP, ¿qué es SNP? Servicios no personales, a CAS, a los trabajadores, ¿no? La pregunta es, dígale al abogado, ¿es con SNP que existe mayor derecho que estar en el régimen CAS? ¿Es correcto o es mayor derecho SNP que el CAS, abogado Francisco Aspiega? A ver, el CAS es el mal menor, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el SNP, servicios no personales, a la cuenta que es como un contrato de locación de servicios. Al ser un contrato de servicios es una relación netamente civil, mientras que el CAS sí tiene derechos laborales. Pero tanto el CAS como el SNP son sistemas de contratación dentro del régimen laboral bastante lesivos. Pero si tuviera que elegir entre SNP y CAS, el CAS es un contrato laboral administrativo, el SNP es netamente civil, pero el CAS ya tiene que ser eliminado, y en realidad está en ese trayecto, ¿no? Justamente el decreto de urgencia 016 había colocado al CAS como un sistema permanente, que nunca iba a desaparecer. Entonces sí, ya con la derogatoria del articulado del CAS, ya volvemos nuevamente a la desaparición del CAS. Una pregunta dentro de nuestra modesta experiencia, ¿no? Un caso específico, alguien está en CAS, desnaturaliza el contrato y se queda. Un trabajador SNP, lo que he dicho, ¿no? SNP, servicios no personales, trabaja ahí, desnaturaliza el contrato por el tiempo que tiene y se queda. Va al Poder Judicial y seguramente va a ganar porque ha desnaturalizado el contrato y está con el trabajo de SNP, servicios no personales. Un trabajador CAS tiene derechos laborales, pero el trabajador CAS le dicen mañana termina tu contrato y hasta ahí nomás y se acabó y te vas a tu CAS y punto. ¿Eso es correcto, Francisco Aspiega, finalmente? Todo contrato es pasible de ser neutralizado, sea SNP, sea CAS, sea 728, todo contrato a tiempo determinado puede ser desnaturalizado y pasible de acción judicial. Todo contrato, así sea CAS. Exactamente, así sea CAS o sea 728, por ejemplo. 728, ¿no? Que ahora está regresando nuevamente. Muy bien, Francisco Aspiega, nos deja usted realmente satisfecho con esta importante participación, en ánimo simplemente de hacer que el derecho del trabajador sea respetado. Creo que se está haciendo mejor las cosas y hay que poder, lógicamente, a través de los sindicatos, especialmente FENTAP, Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable, hacer mayor esfuerzo. ¿Para qué? Para que quienes nos gobiernan y los señores del Parlamento hagan las cosas adecuadas y el derecho del trabajador prevalezca sobre todo, absolutamente. Gracias, abogado Francisco Aspiega Muñoz, por participar en esta mañana con nosotros. Muy amable, buenos días. Muchas gracias, don Javier Arturo, y bendiciones para todos. Gracias también, un abrazo, mi querido señor, un abrazo. Francisco Aspiega, joven abogado, hablándonos un poquito del tema laboral, que no hay que dejarlo en el descuido para nada, ¿ya?